es que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y Esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de magia y esoterismo, el cual estamos transmitiendo a través de la señal radiofónica de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la 580 de AM, así también como Infinito Astral HD y Tarot Radio. Mauricio Mendoza en locución, bienvenidos a este espacio radiofónico y visual. Hoy, como siempre, tenemos al maestro Alexander, el cual nos va a presentar un extraordinario tema. Vean solamente el tema que vamos a tocar hoy, un tema que les va a apasionar, que les va a fascinar, sobre entre dioses, demonios y extraterrestres. Este es el gran tema del día de hoy, así que, dicho esto, le damos la bienvenida como se merece al maestro Alexander. Maestro Alexander, bienvenido y adelante con el tema. Buenas noches. Como ya me conocen, soy el maestro Alexander. Y hoy vamos a adentrarnos en un territorio donde muy pocos se atreven a mirar directamente. La intersección entre lo divino, lo demoníaco y lo extraterrestre. No para crear miedo, tampoco para alimentar fantasías, sino para comprender algo esencial. Que todas las culturas de la humanidad, desde la antigüedad hasta la era moderna, han visto en el cielo presencias que cambian su rumbo espiritual. Y hoy, muchas preguntas que pertenecían a la religión o a la magia se están replanteando desde la ciencia y la ufología. Nuestra misión esta noche es sencilla pero profunda. Explorar si los dioses que descendieron del cielo, si los demonios que susurran en la oscuridad y si los extraterrestres que hoy observamos podrían ser en esencia manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Veamos, para iniciar, a las antiguas culturas y los visitantes de las estrellas. En Egipto, Sumeria, Grecia, Mesoamérica y la India encontramos un patrón repetido. Seres que venían del cielo, traían conocimiento y cambiaban la historia humana. Los Anunnakis sumerios, los dioses egipcios que descendían en barcas celestes, los vimanas hindúes, Quetzalcóatl, la serpiente que baja del cielo. Interpretaciones antiguas, sí, pero que describen algo sorprendentemente similar a relatos modernos de encuentros ovni. La pregunta es, ¿eran dioses o visitantes? ¿O ambos conceptos eran en realidad lo mismo? A pesar de pertenecer a culturas diferentes, estos cuatro pilares comparten un patrón que siempre ha fascinado al ocultismo y a la ufología. Seres que descienden del cielo, entregan conocimiento y transforman el destino humano. Son, por así decirlo, los arquetipos primordiales de visitantes celestes. Vamos a verlos uno por uno. Vamos con los Anunnakis en Sumeria. Vamos a verlo desde la ufología. Los ufólogos los consideran uno de los primeros relatos históricos de seres extraterrestres que llegaron del cielo. Los Anunnaki, que prácticamente la palabra lo que significa es los del cielo que bajaron. Tenían tecnología avanzada, modificaron a la humanidad, impusieron sistemas sociales y religiosos.
son vistos como los posibles primeros ingenieros genéticos de la humanidad. Pero en el ocultismo sumerio mesopotámico y en la magia moderna, representan fuerzas primordiales, guardianes del destino, entidades de sabiduría arcana, energías que pueden ser invocadas como arquetipos. No se le ve como dioses mitológicos, sino como inteligencias antiguas, mitad espirituales, mitad cósmicas. Para muchos magos, los Anunnaki son entidades interdimensionales, no simplemente extraterrestres. Los dioses egipcios: Ra, Osiris, Isis, Tot, Horus. La ufología moderna ve los templos egipcios, las pirámides y la iconografía como evidencia de visitantes celestes, seres luminosos, tecnología antigua sofisticada, contactos con barcas solares o naves divinas. Tot, por ejemplo, es considerado por algunos ufólogos como un ser no humano con conocimiento avanzado. Pero en el ocultismo, en magia egipcia y hermetismo, son arquetipos energéticos muy poderosos, representan planos de conciencia, activan puertas dimensionales en rituales, están vinculados a iniciaciones espirituales. Tot y Horus se usan para trabajos de iluminación y despertar, mientras que Isis es un pilar para sanación y magia lunar. Los dioses egipcios son también considerados seres de luz altamente avanzados, no simples figuras mitológicas. Por el otro lado, los vimanas en la India. Según la ufología, los vimanas son descritos en los textos hindúes como máquinas voladoras, naves metálicas, vehículos celestiales capaces de guerra aérea, tecnologías antigravitatorias. Son una de las evidencias más fuertes del contacto entre humanos y civilizaciones superiores en la antigüedad. En el ocultismo, en la tradición esotérica india, los vimanas simbolizan el cuerpo de luz, vehículos para viajar entre mundos, estados de conciencia superiores, transiciones entre planos. Los ocultistas ven los vimanas como la representación de la capacidad humana de elevarse más allá de lo material. Y ahora, Quetzalcóatl en Mesoamérica. Quetzalcóatl es descrito como un ser que descendió del cielo con apariencia luminosa o reptil alada, que trajo conocimiento, agricultura, astronomía, que prometió regresar. Muchos ufólogos lo consideran un visitante estelar benevolente. Mientras que en el ocultismo, Quetzalcóatl representa el principio de iluminación, la unión entre el humano, la serpiente, y lo divino, pluma o el cielo. El despertar espiritual, la energía kundalini a nivel mesoamericano. Se le usa como arquetipo de transformación e inteligencia superior. No es visto como un dios mitológico, sino como un maestro cósmico. A manera de conclusión ocultista ufológica, hay una combinación de ambas miradas. Cuando juntamos estas cuatro tradiciones, surge un patrón universal. Seres que bajan del cielo, portadores de conocimiento, transforman la cultura, la moral y la tecnología, se van pero prometen volver, son representados como dioses maestros o entidades luminosas. Sus símbolos siguen siendo usados en rituales y magia. Su presencia coincide con luces, naves o fenómenos celestes. Para el ocultismo, son arquetipos espirituales y energéticos. Para la ufología, son civilizaciones avanzadas no humanas.
Para la visión integradora moderna, son inteligencias interdimensionales que interactúan con la humanidad desde hace milenios. Podemos verlo más detallado como los maestros del cielo antiguo. Anunnaki, dioses egipcios, Vimanas y Quetzalcóatl como inteligencias interdimensionales. Antes de que existieran telescopios, satélites o radares, las culturas antiguas ya miraban hacia arriba y lo que vieron no era humano. No eran simples estrellas, no eran simples mitos, eran presencias. Todas estas civilizaciones, sumerios, egipcios, hindúes y mesoamericanos, narraron la misma historia con distintos nombres. Del cielo descendieron los que trajeron el conocimiento. Ese es el hilo secreto que une a los Anunnakis, los Neteru egipcios, los viajeros de los Vimanas y el luminoso Quetzalcóatl. Su origen cambia según la cultura, pero su función espiritual y esotérica es idéntica. Los Anunnakis, los ingenieros del destino. En la visión espiritual profunda, los Anunnakis no son extraterrestres en el sentido mecánico, son entidades constructoras, arquitectos del alma humana. En el ocultismo, representan el despertar del ADN espiritual. Son guardianes de conocimiento perdido, abren portales de sabiduría ancestral y simbolizan el primer pacto entre humanos y seres superiores. No son luz ni oscuridad, son fuerza pura. Los dioses egipcios, inteligencia de luz elevada. Egipto no adoraba ídolos, invocaba inteligencias. El mago egipcio sabía que Ra, Tot o Isis no eran simples figuras, sino conciencias cósmicas conectadas con planos superiores. En el ocultismo moderno, Tot es visto como uno de los grandes guardianes del archivo acásico. Horus representa la visión que traspasa dimensiones. Isis es la llave del renacimiento energético. Para la ufología espiritual, sus barcas celestes fueron vehículos interdimensionales no metálicos, sino vibracionales. Los Vimanas, vehículos de los hombres Dios. Los textos védicos no describen metáforas, describen máquinas. Naves con varios pisos, motores que imitaban el viento o el rayo, armas que quemaban ciudades, desplazamientos verticales. Pero en el ocultismo hindú se revela el nivel oculto. El verdadero Vimana no es una nave, sino el cuerpo luminoso del iniciado. Es la capacidad del alma de viajar entre planos, de elevarse más allá de la materia. Los Vimanas son tecnología espiritual, traducida como tecnología física por quienes no comprendieron su naturaleza. Y Quetzalcóatl, el maestro que desciende como hombre y se eleva como luz. Quetzalcóatl es el puente entre cielo y tierra. La serpiente emplumada une lo reptil, lo terrenal, con las plumas que es lo divino. En la ufología espiritual representa un ser benevolente que descendió del cielo. Enseñó astronomía, agricultura y moral, prometió regresar. En el ocultismo representa la serpiente Kundalini, el despertar del tercer ojo, la iluminación del guerrero interno. No vino a dominar, vino a elevar. Todos son la misma clase de inteligencia. Este es el gran secreto que el público necesita escuchar. Estos seres no son especies distintas, son manifestaciones culturales diferentes de un mismo tipo de inteligencia multidimensional. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los egipcios los llamaron Neteru, los hindúes los vieron en Vimanas, los mesoamericanos los percibieron como Quetzalcóatl.
pero todos describen seres que bajan del cielo, brillantes o resplandecientes, con un propósito espiritual, que instruyen y transforman, que prometen volver. En el ocultismo esto se llama la presencia suprahumana. En la ufología espiritual se llama inteligencias interdimensionales. En su papel actual son guardianes, observadores y despertadores. Hoy no llegan como reyes ni como dioses. Llegan como luces, orbes, seres astrales y presencias invisibles. El cambio vibratorio de la humanidad está afinando el velo. Por eso los avistamientos aumentan. Por eso los sueños se vuelven lúcidos. Por eso las experiencias espirituales se intensifican. No estamos descubriéndolos, estamos recordándolos. Para concluir, podemos decir que los dioses del pasado son los visitantes del presente y los maestros del futuro. Son luz o sombra según la vibración del observador. Son dioses si los miras desde el mito. Son extraterrestres si los miras desde la ciencia. Son arquetipos si los miras desde el alma. Pero en esencia, son inteligencias que han acompañado a la humanidad desde el principio. Y bueno, pues con esto vamos al primer corte comercial. Saludamos a toda la gente bonita que nos escucha en diferentes países como Colombia, Perú, la Ciudad de México, desde luego, entre otros. Y a todos los de la comunidad de WhatsApp del maestro Alexander, les damos también un cordial saludo. Vamos a un corte y regresamos aquí en Magia y Esoterismo. En un momento regresa Magia y Esoterismo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Come como nosotros y ponte saludable. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este subprograma de Magia y Esoterismo. En locución, Mauricio Mendoza, nuevamente me presento. Bienvenidos a esta su estación, Aradia Radio, su radio paranormal. Y bueno, hoy tenemos al maestro Alexander aquí en Magia y Esoterismo. Vamos con la segunda parte del tema, no sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia, sus mensajes, y que si ustedes quieren un tema en especial, pueden dejarlo en la cajita de comentarios para que el maestro Alexander pueda checarlo y ver qué temas a ustedes les puede interesar. Y bueno, hoy tenemos la segunda parte de este gran tema, entre dioses, demonios y extraterrestres. Así que adelante, maestro Alexander, bienvenido, adelante con la segunda parte. Ahora pasemos a los ángeles y a los demonios como seres no humanos. Vamos a ver la demonología y la angelología a través del lente moderno. Hoy día muchos teólogos, ocultistas y ufólogos coinciden en algo inesperado. Los ángeles y los demonios podrían ser inteligencias no humanas que interactúan con la humanidad desde planos distintos. La Biblia misma describe carros de fuego, ruedas dentro de ruedas, seres que brillan, mientras que la magia medieval describe entidades capaces de manipular materia, influir en la mente, aparecer y desaparecer, transformar su forma. Todas cualidades que hoy asignamos a encuentros de tercer tipo. No se trata de negar la espiritualidad, sino de comprender que quizás los planos espirituales y los planos extraterrestres
no están tan lejos como pensamos. Y nos podríamos hasta preguntar en qué se basan teólogos, ocultistas y ufólogos para relacionar ángeles, demonios y extraterrestres. A pesar de provenir de disciplinas distintas, los tres grupos coinciden en 7 pilares fundamentales que vinculan a estas entidades como manifestaciones de inteligencias no humanas. Vamos a resumirlas una por una. Número 1. El principio de la descensión celeste. Todas las tradiciones describen seres que descienden del cielo. En la Biblia, ángeles que bajan. En grimorios, entidades que emergen de planos superiores o inferiores. En ufología, naves que descienden verticalmente desde el firmamento. La dirección es la misma, no vienen desde el horizonte, vienen desde arriba. Número 2. Cuerpos de luz, resplandor y apariciones luminosas. Los teólogos. Los ángeles se manifiestan como luz intensa, fuego, resplandor no humano. Ocultistas. Seres astrales elevados aparecen como orbes, figuras luminosas, entidades radiantes. ¿Y qué dicen los ufólogos? Muchos avistamientos comienzan como esferas luminosas, figuras blancas, destellos o siluetas de energía. Misma forma de manifestación, distinta interpretación cultural. Número 3. Manifestaciones no físicas o semifísicas. En la Biblia, los ángeles atraviesan paredes. En el ocultismo, los demonios no requieren un cuerpo sólido. En la ufología moderna, muchas entidades aparecen como figuras que vibran, entidades que cambian de forma, presencias etéreas o proyectadas, seres que aparecen y desaparecen repentinamente. Ninguno es completamente físico según los testimonios. Número 4. La interacción telepática. Según la teología, los ángeles hablan sin voz. En el ocultismo, entidades astrales se comunican por transmisión mental o intuitiva. Y en la ufología, la mayoría de contactados y abducidos reportan telepatía, no lenguaje verbal. Este es uno de los hilos más fuertes de unión. Número 5. Tenemos los mensajes, misiones y conocimiento revelado. Ángeles traen mandatos, advertencias o enseñanzas. Demonios ofrecen conocimiento prohibido o habilidades. Extraterrestres entregan información, alertas o programas de avance. Todos presentan un patrón. Se consideran superiores, dan información estratégica, intervienen en la evolución humana, tienen agendas luminosas o oscuras. Número 6 está la dualidad luminosa-oscura. Según la teología, los ángeles buenos versus ángeles caídos. En el ocultismo, entidades de luz versus entidades del abismo. Y en la ufología, contactos benevolentes. Pleiadianos, andromedanos versus contactos hostiles, grises, reptilianos, sombras. Esta dualidad aparece en todas las visiones independientemente de lenguaje o religión. Y número 7 está la intervención en la humanidad. Los tres campos coinciden en que estos seres alteran, educan, vigilan, advierten, castigan, guían. La idea es la misma. La humanidad no avanza sola, hay inteligencias superiores interfiriendo en su destino. Y entonces, ¿qué es lo que los une a todos? Inteligencias interdimensionales. Teólogos lo llaman ángeles y demonios. Ocultistas lo llaman entidades astrales. Ufólogos lo llaman extraterrestres o seres no humanos. Pero todos describen entidades que vienen de arriba, tienen cuerpos no sólidos, usan luz y energía para manifestarse, se comunican telepáticamente, entregan conocimiento, tienen moralidad dual,
y actúan sobre el destino humano. La visión moderna que une todas las disciplinas no son seres diferentes, son inteligencias interdimensionales interpretadas por culturas distintas. Ahora veamos la relación entre la magia y la ufología. Podemos iniciar preguntándonos por qué los magos y los místicos ven antes lo que la ciencia confirma después. En rituales antiguos se abrían portales, se invocaban presencias luminosas, se producían luces en el cielo. Hoy la física cuántica habla de dimensiones paralelas. La NASA habla de universos espejos. Y la ufología describe entidades no materiales que cruzan entre realidades. Los magos lo dijeron primero, la ciencia milenios después lo llaman dimensiones. ¿Y por qué los magos, chamanes y sacerdotes eran quienes contactaban con estas entidades y no las personas comunes? La razón es profunda, compleja y universal. El contacto requiere un tipo de conciencia que la persona común no cultivaba. Los magos de la antigüedad no eran simples practicantes, eran guardianes del puente entre mundos. Esto también lo podemos explicar en 7 pilares contundentes. El primero es la percepción del mago, que está expandida. El ser humano común vivía en supervivencia, cosecha, familia, trabajo físico. Su mente estaba enfocada en lo terrenal. Pero el mago, sacerdote o chamán meditaba, ayunaba, entraba en trance, manejaba plantas de poder, conocía símbolos, entendía los ciclos lunares, sabía cómo alterar la conciencia. Ese estado expandido es el requisito fundamental para ver y escuchar lo que está más allá del velo. En segundo lugar, tenían entrenamiento para ajustar la antena. La mente humana es como una radio. Para captar frecuencias no físicas, debes ajustar la antena interior. Los magos lo hacían mediante respiración ritual, sonidos sagrados, mantras, vibración prolongada, vibración sensorial, rituales iniciáticos. Este entrenamiento afinaba la percepción. La persona común no estaba preparada para sostener esa frecuencia. Número 3. Ellos dominaban el lenguaje simbólico y arquetípico. Las entidades, ya sean ángeles, demonios o seres interdimensionales, no se comunican con palabras humanas. Usan símbolos, sensaciones, visiones, números, arquetipos. El mago era alfabetizado en el lenguaje del espíritu, el humano común no. Por eso el mago podía interpretar lo que para otros era solo un sueño, para él era un mensaje. El punto número 4. Conocían los riesgos y sabían protegerse. El contacto no siempre es benevolente. Los magos antiguos comprendían sellos, círculos de protección, invocaciones, protecciones, destierros, exorcismos, pactos, energía, dualidad de los planos. El contacto directo es peligroso para quien no sabe manejarlo. Por eso solo los iniciados se atrevían a acceder. El punto número 5 era que tenían la capacidad de sostener la presencia. Cuando un ser humano se manifiesta, su energía no encaja con la vibración humana. Puede producir temblores, parálisis, alucinación, imposibilidad de hablar, miedo profundo, disociación. El mago estaba preparado para mantenerse consciente, dialogar, no desmayarse, no huir, no perder la cordura. El contacto exige fortaleza energética, no solo curiosidad. Número 6. Eran elegidos por su linaje o preparación. En muchas culturas, los chamanes nacían con marcas, los magos traían dones. Las sacerdotisas eran seleccionadas por señales. Los sacerdotes eran entrenados desde niños.
Las entidades buscan canales estables, no mentes dispersas. Por eso no buscaban al hombre común, buscaban al intermediario. Y el punto número 7. El pueblo no debía conocer los misterios. En casi todas las culturas, el conocimiento espiritual, el contacto con inteligencia, la astrología, la magia, la sabiduría del más allá, eran reservados. ¿Por qué? Porque abrían puertas que solo el iniciado sabía cerrar. Los magos eran guardianes, no dueños del poder. Los magos no eran especiales porque contactaban con entidades. Contactaban con entidades porque eran especiales, que es lo compuesto. No por ser superiores, sino porque sabían ver, interpretar y sostener lo que para el hombre común era invisible. Las entidades no eligen a cualquiera, eligen a quienes pueden soportar su luz, su sombra, su vibración y su presencia. Ahora veamos algunos ejemplos reales documentados históricamente de magos, místicos y sacerdotes que realizaban contacto o que decían hacerlo con entidades celestes, espirituales o de otros mundos, mientras que la gente común no tenía acceso a esas prácticas. Tenemos a John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI en Inglaterra. Estos señores eran magos y alquimistas de la corte de la reina Isabel I. Realizaban conversaciones con inteligencias llamadas ángeles enoquianos, transmitiendo un idioma completo que, según ellos, no era humano, porque ellos y no el pueblo, porque solo los eruditos tenían acceso a preparación ritual, textos cabalísticos, conocimiento astrológico, protección de la corona. Otro ejemplo son los oráculos de Delfo, en Grecia siglo VII a.C. al IV después de Cristo. Documentos que hablan sobre esto son los documentos de Heródoto, Plutarco y registros del templo. Las pitonisas se entraban en trance y hablaban con Apolo, interpretado por algunos estudiosos modernos como contacto con inteligencias no humanas. La gente común jamás accedía al trance. ¿Y por qué ellas entonces sí? Porque eran entrenadas desde niñas, aisladas, purificadas y guiadas por sacerdotes. Los chamanes siberianos, miles de años, Siberia, Asia Central. Documentos que hablan sobre esto son registros etnográficos del Imperio Ruso. Estas personas, ¿cómo hacían? Ellos, a través del tambor, canto y plantas, lograban viajes para hablar con seres del cielo, descritos como habitantes del firmamento, seres metálicos, espíritus que descienden en carros brillantes. Pero ahora de nuevo la pregunta, ¿por qué solo los chamanes? Y aquí va la respuesta, porque requería iniciación rigurosa, peligro físico y mental y aceptación comunitaria. ¿Y qué decir de los magos babilónicos? 2000 a.C. al 500 a.C. En las tablillas cuneiformes, Enuma Anu Enlil, son los documentos que hablan sobre esto. Estos sacerdotes, astrólogos, interpretaban señales celestes como mensajes directos de dioses o vigilantes celestes. ¿Y por qué solo ellos? La observación astronómica y los rituales eran secretos de castas sacerdotales. También están los sacerdotes egipcios en el 3000 a.C. al 300 a.C. Documentos que tocan este tema son los textos de las pirámides, textos de los sarcófagos, inscripciones templarias. Ellos contactaban con Neterus, dioses, descritos muchas veces como seres que descendieron del cielo en barcas luminosas. Y lo hacían ellos porque el conocimiento mágico era monopolio del templo y requería décadas de entrenamiento.
Están los meditadores del Tíbet en el siglo del siglo XI al siglo XX. Hay biografías de documentos como la biografía de Milarepa y otros yogis. Estos personajes, a través de largas meditaciones, afirmaban contactar seres luminosos y maestros no humanos de otras esferas. ¿Y por qué no lo hacía el pueblo? La disciplina implicaba aislamiento total, años de retiro y prácticas físicas extremas. Los magos hebreos y profetas antiguos, ¿verdad? No va muy lejos, hasta la Biblia hebrea, el Talmud, textos místicos hablan de esto. Estos profetas como Ezequiel describen naves brillantes, ruedas dentro de ruedas y seres no humanos. Y nuevamente, ¿y por qué ellos? Porque la elección profética o entrenamiento sacerdotal era visto como un requisito. Y podemos continuar con la lista y no vamos a terminar hoy. Pero sí podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia solo magos, sacerdotes, profetas, chamanes y alquimistas hacían contacto porque tenían formación esotérica o sacerdotal, acceso a rituales, lugares sagrados y textos escondidos, control de estados alterados de conciencia. La sociedad prohibía o castigaba tales prácticas. Eran considerados intermediarios entre el cielo y la humanidad. Siguiendo con el tema, una pregunta que escuché en algún lugar, la verdad no recuerdo quién fue, pero la pregunta es, ¿los ovnis están interesados en el alma humana? La verdad que es un terreno delicado. En muchos encuentros modernos hay elementos que no pertenecen al campo tecnológico, sino al espiritual. Descargas de información, telepatía, cambios de conciencia, sensación de presencia divina o demoníaca, visiones de símbolos, experiencias fuera del cuerpo. Todo esto se parece más a una iniciación mística que a un experimento científico. Y esto lleva a una gran pregunta. ¿Buscan nuestra biología o nuestra conciencia? ¿Nuestra materia o nuestra energía sutil? ¿Somos observados por lo que somos o por lo que podemos llegar a ser? Ahora, respecto a la pregunta, ¿están los ovnis interesados en el alma humana? Podemos ver la respuesta desde la tradición ocultista y desde la ufología. ¿Cómo responden los ocultistas? Para el ocultismo tradicional, desde la teosofía hasta el hermetismo, la pregunta no es si están interesados, sino por qué. El alma humana como chispa divina. Para el ocultismo, el alma contiene conciencia, memoria espiritual, energía astral, capacidad de creación y manifestación. Por eso, para varios sistemas esotéricos, entidades no humanas podrían verse atraídas por la energía astral humana. El astral es un campo vibratorio que solo el humano produce en ese grado de complejidad. También la capacidad de modificar la realidad mediante voluntad. Magos, chamanes y profetas podían alterar planos sutiles. Esto los volvería interesantes para entidades superiores o externas. También la posibilidad de encarnación o uso simbólico. En textos gnósticos y herméticos hablan de seres que descienden para encarnar o influir en la psique humana. Así que las tres respuestas ocultistas más comunes serían: 1. Son entidades interdimensionales no extraterrestres. Desde la tradición esotérica, estos seres no vienen de planetas, sino de planos astrales, mundos paralelos, esferas superiores. Aquí el alma humana es un puente entre dimensiones. Número 2. Les interesa el desarrollo espiritual del humano. En la teosofía y en escuelas herméticas, estos seres vigilan, guían o examinan a los humanos para medir su evolución. No buscan el cuerpo, sino el avance de la conciencia. Y número 3. Les interesa el poder psíquico y emocional humano.
Para el ocultismo, las emociones humanas generan energía, miedo, devoción, gratitud, dolor, entusiasmo. Estas energías astrales pueden atraer entidades benignas o no. ¿Y qué sugiere la ufología moderna? Bien, aquí la visión cambia. La ufología no habla del alma, pero toma conceptos similares. Muchas abducciones indican interés en la conciencia. Pacientes describen telepatía, extracción de memorias, intercambio de información mental. Esto hace que algunos investigadores planteen: los ovnis están estudiando la mente y la psique humana, no el cuerpo. También están los cambios espirituales después del contacto. Estudios de Harvard, MUFON y John Mack. MUFON es una organización que se dedica al estudio de investigación del contacto ovni, y John Mack, un psiquiatra de Harvard, revelan que muchos contactos aseguran despertar espiritual, disolución del miedo a la muerte, cambios profundos en ética y misión de vida. Entonces, los ufólogos interpretan esto como: el fenómeno ovni modifica la estructura de la conciencia humana. Otro punto, los ovnis como tecnología de dimensiones, no naves físicas. Hipótesis actuales: fenómeno interdimensional, seres que controlan energía y percepción, manifestaciones psíquicas avanzadas. Esto se acerca muchísimo al ocultismo clásico. Entonces, ¿en qué coinciden el ocultismo y la ufología? Sorprendentemente en 3 puntos claves. El primero es que los seres están interesados en la conciencia humana, no en el cuerpo, sino en la experiencia interna. El segundo, el contacto no es tecnológico, sino psíquico. Telepatía, visiones, alteración del tiempo, estados de trance. Esto es hermetismo puro. Y tercero, el humano posee algo que ellos no tienen. Para unos es el alma, para otros la conciencia individual, para otros la creatividad emocional. Pero ambos coinciden en que somos observados porque tenemos un tipo único de energía e interioridad. Una conclusión sería: para el ocultismo, los seres no humanos estudian, influyen o evalúan la energía espiritual humana. Para la ufología, los ovnis muestran un interés profundo por la conciencia humana, no por el cuerpo físico. Y un punto de unión entre ambos: todo indica que lo que hacemos, pensamos y sentimos muestra alma o conciencia. Es el verdadero objeto de interés. Y ya para terminar con este tema, hagamos una comparación entre dioses, demonios y extraterrestres. Porque unos cayeron en la mitología, otros siguen vivos en la adoración y otros apenas están emergiendo. Los dioses antiguos, seres de poder que se volvieron mito. ¿Quiénes eran originalmente? En Sumeria, Egipto, Mesoamérica, Grecia, Japón e India, los dioses eran descritos como seres que descendían del cielo, maestros de sabiduría, portadores de tecnología o magia, guerreros cósmicos, entidades de luz o de sombra. Los pueblos los vieron como seres reales, no imaginarios. Entonces, ¿por qué hoy se consideran mitos? 3 razones poderosas: el monopolio religioso. Las grandes religiones monoteístas absorbieron, prohibieron o demonizaron a los dioses antiguos. Con el tiempo se les clasificó como mitología. La pérdida del conocimiento iniciático. Los templos donde los sacerdotes interpretaban los contactos se perdieron. Sin intérpretes, los hechos se volvieron leyendas. El cambio de percepción humana. Para pueblos antiguos, un ser luminoso era un dios. Para la modernidad es un extraterrestre. En otras palabras, los dioses no desaparecieron. Cambió el nombre que les damos. Los demonios, ¿por qué siguen vivos y presentes? A diferencia de los dioses, los demonios nunca fueron expulsados del imaginario colectivo. ¿Por qué no se volvieron mitología? Porque simbolizan la fuerza, poder y peligro. El miedo mantiene vivo a un concepto.
el humano teme más fácilmente a un demonio que a un Dios antiguo olvidado, porque las religiones monoteístas los mantuvieron activos. Satanás, Leviatán, Azazel, Belial, etc. siguen siendo parte del marco teológico actual. No fueron mitificados, fueron institucionalizados como enemigos. ¿Por qué en el ocultismo sí se les invoca? Desde la Goetia hasta la magia moderna, siguen siendo entidades de contacto directo. La práctica mágica los mantiene vivos como arquetipos y como inteligencias. ¿Y qué representan en el orden cósmico? En el ocultismo, un demonio no es un villano, sino una inteligencia autónoma, un fragmento del caos primordial, una fuerza que despierta, rompe y transforma, una energía que demanda respeto. Si los dioses representan orden, los demonios representan potencia indomable. Por eso todavía se les teme y todavía se les busca. Los extraterrestres. El nuevo lenguaje de lo antiguo. ¿Qué lugar ocupan entre dioses y demonios? Son el puente entre ambos. Los extraterrestres, según la ufología moderna y el ocultismo interdimensional, representan inteligencias externas. Seres que pueden ser luminosos como ángeles o dioses. Seres que pueden ser hostiles o depredadores como demonios. Entidades que cruzan planos, no planetas. Observadores, guías, manipuladores o mensajeros. En esencia, los extraterrestres son la reinterpretación contemporánea del mismo fenómeno que antes se llamaba dioses o demonios. Depende de su vibración, su intención y su interacción. ¿Por qué ahora se popularizan? Porque la modernidad ya no usa el lenguaje religioso. La gente no dice vi un ángel descendiendo en una nube. La gente dice vi un objeto, una presencia. ¿Por qué la tecnología nos dio un nuevo marco? Bien, antiguamente se decía viajó en un carro de fuego. Hoy dicen es una nave espacial, un platillo volador. Porque el cielo ya no es territorio de dioses también. Es territorio de contacto, ciencia y misterio. Los extraterrestres no sustituyen a dioses ni a demonios, los reinterpretan. Los dioses antiguos se convirtieron en mitos porque la religión y el tiempo los volvieron símbolos. Los demonios siguen vivos porque representan fuerzas que el humano aún teme y convoca. Los extraterrestres emergen ahora porque son el lenguaje tecnológico para explicar lo que siempre estuvo ahí. Y al unirlos entendemos, son diferentes máscaras de un mismo teatro cósmico. La humanidad no cambió de visitantes, cambió fue de palabras. Y ya antes de cerrar, quiero que entiendan algo esencial. La humanidad no está sola y nunca lo ha estado. Lo que llamamos dioses, demonios, ángeles o extraterrestres son solo nombres humanos para inteligencias que operan fuera de nuestro límite perceptual. Algunos nos cuidan, otros nos observan, otros simplemente nos estudian. Pero todas ellas cumplen una función, despertar la conciencia humana para que recordemos quiénes somos realmente. Así que espero que este programa abra en ti una puerta. Que no te dé miedo, sino una puerta de comprensión. Porque cuando se expande la conciencia, la oscuridad pierde su poder. Me despido, doy gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo programa. Y bien, pues con esto estamos llegando al final del programa. Agradecemos enormemente a todos ustedes que hayan estado aquí con nosotros. Gracias al maestro Alexander, a nombre de Mauricio Mendoza. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Vámonos! Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.